Bien, buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a nuestra segunda reunión del capítulo de Administración en Oftalmología, con un tema muy importante, la auditoría médico-legal y la prevención del riesgo en oftalmología. Nuestra profesión, pues, es de alto riesgo y dentro de las especialidades de medicina, las quirúrgicas y obviamente la oftalmología. eh, Tienen alto riesgo, hay complicaciones, hay eventos adversos, vienen los reclamos y ahí es donde entra la auditoría para detectarlos y que nosotros aprendamos de esto, de lo que se detecta en la auditoría para prevenir lo que hemos mencionado. Entonces, para eso contamos con un experto en el tema, el doctor Fernando Giussio, quien es oftalmólogo, es auditor médico legista, encargado de salud ocupacional en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Entonces, nuevamente las gracias a Fernando, que nos tiene acostumbrados a grandes charlas, y lo dejo con ustedes. Fernando, buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Gracias por la presentación. Es como estar en casa, estar con ustedes. Así que un saludo a todos los colegas peruanos. Y cualquier cosa que necesitemos durante la charla, vamos a tratar de que esto no sea un monólogo, vamos a ir charlando un poquito de la experiencia que uno tiene en esto estaba sacando la cuenta para ustedes, recién empecé en el año 98 con esto, y empezamos con los juicios laborales en oftalmología, y después vinieron incrementándose en nuestro país los juicios de mala praxis o responsabilidad profesional. Vamos a ver si me pasa la siguiente. Ahí está. Más o menos para que sepan quién soy. Bueno, soy, como bien dijo Javier, oftalmólogo, tengo una especialidad en oftalmología, hice mi residencia en el Hospital La Gleize, soy médico legista. Acá en Argentina tenemos una carrera de medicina legal de 2 años, es un posgrado de 2 años. Para que vean la importancia que tiene la medicina legal en mi país, en mi hospital, que es el Hospital Italiano de Buenos Aires, tenemos un área que es el área legal y ocupacional del servicio de oftalmología. Quien les habla es el jefe de esa área, y defendemos a todos los médicos del servicio. Además, soy el asesor médico legal también del Instituto Saldívar, que hace muchísimos años, y tenemos una asociación de médicos profesionales del Hospital Italiano, que es como si fuera una mutual, un seguro que tiene el propio hospital, donde ahí ya no defiendo solamente, yo soy el médico legista del AMPI, se llama AMPI, ya no defiendo solamente a oftalmólogos, sino que defiendo a todas las especialidades del hospital. Y además hago consultorías en telesalud legal. ¿Me vas avisando, Javier, si se ven la siguiente charla? ¿Se ve la siguiente diapositiva? Todo está bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, los objetivos de esta charla de hoy es, no podemos hablar de algo si no conocemos las estadísticas de lo que estamos viendo. Entonces yo le voy a mostrar de lo que uno sabe, que son las estadísticas de mala praxis médica en oftalmología, basándonos mucho en Argentina, pero también viendo cómo se dan en Estados Unidos, que es el lugar donde yo me fui a formar. Porque cuando esto empezó yo dije, bueno, a ver, ¿cuál es el lugar que más litigio tiene? Estados Unidos. Listo, me fui a hablar con Palmer. Ellos tienen un departamento de valoración del riesgo, que se llama Risk Management, donde trabajan muchísimas personas, abogados, médicos, asistentes sociales, muchísima cantidad de gente en la prevención del riesgo porque tienen situaciones económicas realmente muy onerosas. El segundo objetivo, vamos a enumerar las situaciones que aumentan el riesgo médico legal en el ejercicio de la profesión médica, y algo que yo llamé barreras de prevención médico-legal. Yo lo llamé hace muchos años en unas charlas que di, y ahí lo empezamos a usar todos, a las barreras de prevención médico-legal. ¿Por qué? Les voy a dar algunos tips a ustedes para que vayan teniendo herramientas en casa, en cada accionar cotidiano, por si en algún momento tienen algún juicio de responsabilidad profesional, sepan cómo manejarse o cómo atenuarlos. Esta es una diapositiva que yo les pongo para pensar, para que pensemos cómo actuamos en nuestra vida social y cómo actuamos después como médicos. Yo creo que a nadie se le ocurriría comprar la casa de sus sueños sin firmar una escritura, un boleto de compraventa de esa casa, donde queda sentado que la casa que compramos es nuestra. Tampoco se nos ocurriría comprar un auto sin tener firmado el 08. El 08 en Argentina es el certificado que nos patenta que ese auto es nuestro. Por supuesto que yo no me podría comprar ese auto, pero me encantaría tenerlo. Ahora, ¿por qué entonces hacemos intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos sin tener un consentimiento informado? ¿Por qué? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Ustedes saben que el consentimiento informado es la herramienta fundamental que le va a mostrar a un juzgado o a un juez
si lo que nosotros hicimos con ese paciente fue aclarado, conversado, explicado al paciente o no. Por eso tiene que estar la firma del paciente. Entonces, esto es para que empecemos a pensar juntos. Todos sabemos que la Escuela de Salud Pública de Harvard en el año 96 hizo un estudio muy interesante que llamó mucho la atención de lo que son las muertes que suceden en distintos ámbitos. Cuando un paciente entra a un hospital, estaba detectado que había cerca de 120.000 muertes por error médico evitable al ingresar a un hospital. Contra 384, creo que eran exactos, las muertes por accidentes aéreos. ¿A qué voy con esto? El error en medicina existe. ¿Sí? No significa que una complicación sea mala praxis, pero el error existe. Y tenemos muchas más posibilidades de morirnos cuando nos internan que cuando viajamos en avión. El Estudio Iberoamericano de Efectos Adversos, el IBEA, hizo una estadística muy interesante en varios países latinoamericanos y se vio que la mayor cantidad de complicaciones están en las cuestiones infectológicas y quirúrgicas. Y si asociamos las infecciones y cirugías, estamos a la cabeza de la cantidad de efectos adversos que tenemos. Un efecto adverso, una complicación, no es sinónimo de mala praxis. Ahora, si yo tengo una endoftalmitis en una cirugía y no la traté con medicina basada en la evidencia como correctamente debe ser tratado, ahí sí voy a incurrir en un riesgo de responsabilidad profesional. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los juicios a los médicos no son de resultados, sino que son de medios, excepto en algunas situaciones muy puntuales como puede llegar a ser la cirugía estética, como puede llegar a ser diagnóstico por imágenes y anatomía patológica. Yo no puedo decir que es un nevus localizado cuando es un melanoma. No puedo decir que es un embarazo único cuando es un embarazo bigemelar de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta este tipo de estadísticas que estamos mostrando. Le voy a mostrar las estadísticas hasta el 2010 en la Argentina. En la década del 70 al 80, las presentaciones judiciales en tribunales porteños de la capital federal eran de cientos, 300, 400 presentaciones judiciales. Lo que ven en azul son las sentencias condenatorias. Había muy poquitas y se perdía muy poco. Fíjese, en la década del 2000 al 2010 aumentó por 10. Hubo 154.000 presentaciones judiciales en los tribunales porteños. Y se hacía una valoración exponencial para la década del 2010 al 2020 en 5 veces más. O sea que si pasamos de 154.000, estaríamos en la década del 2010 al 2020 en 700 a 800.000 presentaciones judiciales solamente en Capital Federal. O sea, en mi país tenemos una tasa de litigiosidad muy alta, igual que en Estados Unidos. Y eso tiene un porqué. Fíjense otras estadísticas. En mi país, 1 de cada 5 médicos afronta una demanda. Más del 60% son en Capital Federal o en el conurbano del Capital Federal. Cada 100 demandas, entre 2 y 4 son oftalmológicas, o sea que rodamos entre un 2 y un 4% las demandas oftalmológicas. Las demandas no solamente están contra los médicos en un 40%, sino contra las instituciones y las prepagas. Un buen abogado, cuando hay un médico, demanda al médico y demanda a la institución. Y si es un muy buen abogado, y si esa institución es pública, va a demandar, no sé cómo se llama en Perú, pero va a demandar a la ciudad y va a demandar a la provincia, al condado, al estado. El tiempo promedio en dictarse sentencias condenatorias son de 5 a 7 años. Es muchísimo tiempo para que un médico esté lidiando con esto, por eso se llega a un acuerdo judicial en un 25%. Pero fíjense qué importante esto, que es una estadística del porcentaje de dictamen de los peritos. Es decir, cuando terminó el juicio y los peritos analizamos las pruebas, más allá del resultado que haya tenido, ¿qué es lo que vimos? Que 40% de los casos no son mala praxis. Un 37% son vulnerables. O sea, puede haber un 80% de los casos en los cuales podemos tener complicaciones. Y un 23% son casos donde no hay mala praxis. Nosotros tenemos en nuestro país entre 350.000 y 8.000 internaciones, lo que da un total de 138.000 profesionales, los cuales el 7.2%, alrededor de 10.000, va a soportar una demanda, 32% recae sobre los médicos, el 68% instituciones, obras sociales y prepagas, y aunque no lo crean, un 20 o 25% todavía no tienen seguros. Que no tengan seguros es una complicación, realmente. ¿Por qué? Porque esto lleva a que los abogados lo saben, los pacientes lo saben, y entonces van a conciliaciones en un 25%. Y en mi país el 85% de los casos litigan sin gastos. ¿Qué significa litigar sin gasto? Que al paciente que demanda no le sale nada el juicio. El tiempo entre el acto médico y el reclamo, el menor plazo que hubo en la historia, fue de un mes.
un mes desde que se operó y demandó. Y el mayor plazo son 99 meses. O sea, esto es muy arbitrario. ¿Por qué? Recuerdo un caso de una prepaga muy emblemática en mi país, una de las más importantes, donde un paciente demandó 17 años después al médico y a la prepaga, porque el médico se había olvidado una tijera en el abdomen, y de casualidad se hizo una placa y salió la tijera en el abdomen. Todos sabemos que el material quirúrgico no produce nada, pero tenía tijera y ahí la aducía que los dolores venían por ahí. Habían pasado 17 años y el juez hizo al lugar, es decir, que tomó la demanda después de 17 años. Fíjense que hubo un incremento en los últimos 10 años por 10, yo le contaba esto hoy al principio, y las proyecciones dan un incremento de por 5. Pero qué importante que son los gastos en litigios. En mi país el gasto en salud es de un 1,73% se llevó este año. Y el 10% de los cirujanos oftalmólogos tuvo una demanda. O sea, ¿a qué voy con esto? Las cirugías están asociadas directamente a las demandas. No solamente aumentaron las demandas, sino que aumentaron las sentencias condenatorias en sus pagos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando alguien demanda, no está demandando para que se haga solamente justicia, están demandando por dinero. ¿Sí? Esto es parte de las normativas del juego. Fíjense, si uno compara en Estados Unidos, Gran Bretaña, América Latina, Argentina tiene una litigiosidad muy alta, por eso tenemos muchos años de experiencia. Yo fui a dar unas charlas hace muchos años a Venezuela de este tema, y tenían un 0,1%, no llegaba al 0,1%. Y yo me puse a pensar por qué tenían tan baja litigiosidad. Claro, en Venezuela todo es estatal, entonces nadie iba en contra del Estado. Cuando más privatizados están los mecanismos, más se tiene el litigio. El NHS es el Servicio Natural de Salud británico, es un servicio muy bueno, que hizo un ranking de demandas por su especialidad. Entonces acá empiecen a aprender las lamparitas de alerta, porque yo les voy a mandar un par de slides para que veamos dónde están las demandas. Pensemos que la cirugía de la SIC está fuera del servicio de salud británico. Es totalmente privada, entonces no está aquí, sino estaría junto con las cirugías de catarata. Fíjese, la catarata está entre el 32% de las demandas, pero si uno suma retina clínica y quirúrgica, estamos en un 20%. Si uno tiene glaucoma, córnea, oculoplástica, neuropediatría, están más o menos todo entre el 5 y el 10%. Ahora, miren, eso es por subespecialidad. Ahora fíjense por sentencias condenatorias. ¿Qué significa esto? Esto lo hizo el Servicio de Salud británico. Ellos vieron, dijeron, bueno, de todas las sentencias, ¿cuáles son las patologías por las cuales más demandan y por las cuales el médico tiene que pagar, por las cuales la compañía de seguro pierde? Glaucoma se llevó el 64%. ¿Saben por qué se llevó tanto la subespecialidad de glaucoma? ¿Recuerdan que yo les dije que los juicios a los médicos son de medios y no de resultados? Porque en glaucoma no hay nada estandarizado. En glaucoma hay distintos tratamientos y distintas solicitudes de estudios para la misma patología. No hay un consenso tan alto como puede llegar a ser en infectología. Sabemos que en infectos se hace esto para este germen, para el otro y para demás. En cambio, en glaucoma hay muchísimos tratamientos, muchísimos medios. Entonces, cuando tengan pacientes con glaucoma, si bien la litigiosidad es más baja, cada vez que haya un juicio de glaucoma hay un 60% de posibilidades de perder. Y miren qué interesante la diapositiva siguiente que hizo el Servicio de Salud británico. Pediatría era muy baja, ¿recuerdan? Era menor al 5%, porque la relación entre los pediatras en general y los oftalmopediatras es muy, muy buena en la relación médico-paciente. Ahora, cuando hay un juicio por un menor, hay algo que se llama lucro cesante y pérdida de chance. ¿Qué significa? Que ese niño tenía muchos años para desarrollarse en su vida, que esa dificultad le impidió poder desarrollarse económicamente, que son lo que le acabo de decir, pérdida de chance y lucro cesante. Entonces, cuando hay un juicio por un niño, la cifra de lo que se pide es altísima. 164.000 libras esterlinas se pidieron. Le voy a hacer un paréntesis. Yo tuve un caso que defendí el año pasado, que este año salió sentencia favorable, en mi país, a una colega, oftalmopediatra, en una fundación, o sea que la operó en forma gratuita, la historia estaba completa, un paciente ambliope, un niño ambliope con estrabismo que se trató de corregir, se le hizo absolutamente todo, interconsultas, todo en forma gratuita. Igualmente los padres, aún sabiendo que era ambliope, lo demandaron, estuvimos con este caso casi 3 años, pidieron $500.000 por ese caso. Una cosa de locos, porque los seguros
en mi país cubren 2.000 o 3.000 dólares con toda la energía. Bueno, recuerden, cuando tengan niños, no por el niño, porque el niño no va a demandar, sino el entorno familiar, las sumas que se van a pedir son monstruosas. Entonces, después de esto catastrófico que yo le acabo de nombrar, ¿qué hacemos? O nos deprimimos o vemos la posibilidad de mejora. Y cuando uno no conoce un sistema o no está con mucha experiencia en algo, es cuando mayor posibilidad de mejoras y de mejoras consensuadas con procesos podemos hacer para no viciarnos de cuestiones que están mal realizadas. Porque si no, no podemos poner a cruzar los dedos, mirar para arriba o terminar presos. Yo creo que lo más importante acá es que nos pongamos a pensar todos juntos, es decir, bueno, tenemos este problema, ¿estamos preparados? ¿Tenemos consenso? ¿No tenemos consenso? ¿Tenemos los mecanismos de prevención? ¿Tenemos experiencia? ¿Tenemos los seguros a nuestra par? ¿Nuestros abogados saben defender? Porque no es lo mismo un abogado que sepa de una cuestión civil a que sepa de responsabilidad profesional. ¿Tenemos médicos idóneos que estén preparados para defendernos? Porque no es que yo sepa mucho de una especialidad, no significa que lo que yo sepa usar la parte del léxico para volcarlo a un expediente judicial. Entonces, ¿dónde estamos parados? Lo primero que hay que hacer es un análisis de situación. El cuerpo médico forense de mi país, y algunas cosas que yo agregué, estamos de acuerdo en que existen 3 escenarios posibles. Hay un escenario de factores predisponentes que predisponen a que se llegue a una situación de mala praxis. Hay escenarios que desencadenan esa situación de mala praxis. Y de mi autoría yo puse los escenarios que son las barreras de prevención o protección médico-legal. Vamos a desarrollar cada uno. ¿Qué es lo que predispone? Acá tenemos que hacer un mea culpa y ser muy honestos y sinceros con nosotros mismos, porque cuando tenemos un problema, siempre el problema surge de donde estamos. No es que alguien nos vino a poner el problema a nosotros, sino nunca lo vamos a entender. Hay un número excesivo de prácticas y análisis invasivos. ¿Qué significa esto? Muchas veces, como las prestaciones son muy bajas, los costos son muy bajos, muchos médicos lo que hacen es pedir más estudios invasivos que generan reacciones adversas, efectos adversos, y generan más situaciones de mala praxis. Ejemplo, hubo un caso de hace un par de años atrás donde una paciente que me tocó defender se fue a hacer una RFG, la paciente estaba embarazada, hizo un shock anafiláctico y murió la paciente y el bebé. Por suerte, en esa institución se le había hecho firmar un consentimiento informado a la madre, conociendo los riesgos, que es bajísimo el riesgo de anafilaxis en una RFG, pero existe. Habían firmado y se le había pedido el test de alergia al yodo. Bueno, entonces, mucho cuidado con esto. Segundo, es evidente que hay abogados que fuerzan el litigio para el propio beneficio. Una vez charlando con un juez, me decía, y doctor, los chicos, por los abogados recién recibidos, tienen que salir a buscar fuentes de trabajo. En Argentina tenemos ese gran problema. Hay muchísimos abogados, muchísimos abogados. Por otro lado, tenemos que saber, si yo a ustedes les preguntaría cuáles son las leyes que regulan el funcionamiento del ejercicio en Perú, seguramente la gran mayoría no lo sabe, porque hace 24 años que doy estas charlas, y cuando lo pregunto a los médicos actualmente, en mi país, no lo saben. Hay un desconocimiento de los médicos de las normas legales. No sabemos cuáles son las normas legales y qué dicen esas normas legales para que nosotros podamos actuar dentro de la ley. La medicina es un arte y una ciencia falible. 2 más 2 no es 4. Pero recuerden que una complicación o un efecto adverso no es sinónimo de responsabilidad profesional o mala praxis. Sí, si algún medio nuestro ahí falló o no estuvo presente. Hay otra cosa que es real. Hay un debilitamiento del aprendizaje biomédico. Hay muchísimas residencias, concurrencias, o no sé cómo se llaman en Perú, formaciones de médicos en muchos lugares que se hacen como situaciones de mano de obra barata. Se generan formaciones de médicos para que cumplan con la demanda, con el anteojo, para que capten cirugías y demás. Y cuando yo bajo la calidad, bajo la vara, y voy a aumentar el riesgo de cometer errores. Entonces, estas son situaciones que nos tenemos que concientizar y ver cómo las mejoramos. Sistemas de salud despersonalizados. Antes, cuando yo era chico, no significa que sea tan viejo, pero hace muchos años, cuando yo iba al médico, el médico me conocía a mí, a mi padre, a mi madre, nos daban la mano, se saludaban. Claro, no existían los sistemas de prepago. El médico conocía, entonces no estaba despersonalizado. Hoy el paciente no elige a un médico, elige una cartilla o a un lugar donde su cobertura médica tiene con ese médico. Y el médico tiene una excesiva cantidad de pacientes. Otra cosa son las expectativas sobredimensionadas. Otro mea culpa nuestro. No podemos hacer publicaciones donde opérese ya, como yo lo he visto en muchos juicios que he defendido. Opérese ya sin anestesia, sin dolor, salga viendo. No, no es así. No se puede vender esto como si fuera un mercado de frutas.
Vamos a ver los factores que desencadenan todas esas predisposiciones que vimos. Es indudable que hay una industria del juicio de los médicos. Tal vez ustedes en Perú, por lo que yo estuve charlando con Javier y con Dino la vez pasada, no están ustedes tan en boga, pero esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de modas y de tiempo y esto va a llegar. Hay una industria a los juicios. En mi país ya está estigmatizado, hasta en los medios de comunicación, hablar de mala praxis cuando un presidente se equivoca en algo. Y es netamente un juicio de responsabilidad profesional. Nos juzgan a los médicos, pero mala praxis o responsabilidad profesional la puede tener cualquier profesional de profesiones libres, abogados que cometen mala praxis continuamente cuando, por ejemplo, no presentan en tiempo y forma un plazo judicial, arquitectos cuando se le cae un balcón, un plomero cuando dejó mal y uno abrió la luz y se explotó, pero a los que se demandan por mala praxis es a los médicos. Existencia de reclamos resarcitorios excesivos. Hay algo en legal que se llaman, se lo voy a explicar fácil, cuando hay una sentencia y eso deja un precedente de lo que se dictó por lo que se reclamó y el juez hizo al lugar, es decir, el juez sentenció, eso queda como un precedente para que otros ya reclamen por esa cantidad. Sentencias condenatorias. Cuando hay una sentencia condenatoria de un juez ante un caso X, los jueces van y revisan las sentencias condenatorias de sus colegas ante el mismo fallo. Entonces, cuando hay una sentencia condenatoria significa que el médico perdió, que tuvo que pagar, ya sea civil o penalmente. Los abogados se basan en eso. En mi país, la facilidad del derecho a litigar sin gastos, que al paciente no le sale nada a litigar. Y acá tenemos que hacer un punto nosotros. Tenemos lo que llaman la cultura del apuro. Tenemos, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo pensamos los médicos? Para tratar de mantener el mismo estatus social o ingresos económicos por nuestro trabajo, que debería ser mucho más digno, al bajarnos la prestación, las prepagas o los sistemas de salud, ¿qué hacemos? Aumentamos la cantidad de pacientes por hora. Cultura del apuro. No podemos brindar la calidad que tenemos para la atención de esos pacientes. Eso es una culpa nuestra. Hay muchos casos de búsqueda de trascendencia en los medios. Muchos médicos buscan la trascendencia en los medios con avisos cuasi actorales para captar más pacientes. Y yo les digo, yo he visto de diarios muy importantes en mi país, donde se les saca una copia o se presenta esa hoja del diario donde el médico ofrecía la cirugía láser, sin anestesia, sin dolor, vea ya mañana el 100%. Y yo lo he visto eso. También en la visión económica desmedida, estamos haciendo en el mundo en general cirugías en masa, donde nosotros sabemos que si hacemos cirugías en masa vamos a aumentar los riesgos de infección, los riesgos de contaminación, los errores en los tallados de los flaps. Hay muchísimas cosas que tenemos que empezar a ver. Este es un punto que se los quiero dejar en claro. Cuando hay una falta de consenso en la utilización de medicina basada en la evidencia, es muy difícil para los que defendemos médicos. En mi caso siempre he defendido médicos, nunca ataqué a un solo médico, siempre los defendí. Es muy difícil cuando el médico no tiene medicina basada en la evidencia en lo que hace. No se puede hacer algo porque me lo dijo tal y a tal le salió bien y lo viene haciendo, entonces en mi experiencia, no. Cada acto médico que hagamos tiene que tener algún trabajo científico reconocido que me avale a mí que lo que yo hice, cuando lo tenga que probar, estaba correctamente. Y acá viene el tercer escenario de mi autoría, que es lo que yo llamé barreras de protección médico-legal o barreras de prevención médico-legal. Yo le llamé prevención y profilaxis médico-legal. Hay varios puntos, pero yo destaqué los más importantes de estas barreras médico-legales. Después le voy a desarrollar un poquito cada uno y vamos a hacer una charlita. Historia clínica y consentimiento informado. A ver, no me importa si la historia clínica es electrónica, si la historia clínica es papel. No puede no estar lo que uno hizo con ese paciente, lo que uno le indicó a ese paciente. Consentimiento informado, no podemos realizar ni extraer una pestaña sin un consentimiento informado explicado al paciente y firmado por el paciente. Checklist. Cuando vayamos a quirófano, no hagamos el checklist de preguntarle a la instrumentadora, ¿tenés el lente que le voy a colocar a fulanito de tal? No. Tiene que haber un checklist administrativo previo para saber si es el paciente, el ojo y el lente. Pongo el lente para hablar de cataratas, que es la cirugía más común, más prevalente. Un checklist que tiene que ser el sector de enfermería para ver si es el ojo correcto, el lugar correcto, el ojo correcto, el paciente correcto, el día correcto. Porque hay algo en los cuales los jueces son infalibles, que siempre van a sentenciar en contra, que son los errores evitables. ¿Y saben qué? El error de ojo de sitio quirúrgico o el error del insumo quirúrgico es inexpugnable para nosotros.
No tenemos forma de evitar una condena en este caso. Entonces, operemos el ojo correcto y coloquemos el lente intraocular correcto. Yo he tenido casos de que se han extirpado un riñón a un paciente que venía a operarse de unos gemelos, de una rodilla. ¿Está? Ni hablar de los casos que se ha operado de estrabismo a un paciente que venía con un evento de retina, o viceversa. Ni hablar de la cantidad de veces que se ha equivocado en la graduación de un lente, se le puso un lente de -7 a un paciente que llevaba un +7. Y esto lo hace muy bien el sistema aeronáutico. En la teoría del queso suizo, para que ocurra un error evitable, tiene que haber habido previamente un montón de errores que condujeron a ese error. Entonces, hagamos varios checklists. Manejo de la queja, lo vamos a ver después. Resumen de historia clínica. Es muy importante el manejo del resumen de la historia clínica. No demos un papel cualquiera para un paciente. Resumen de la derivación de pacientes. Cuando uno deriva a un paciente, vamos a ver los tips que tiene que tener. La educación médica continua es fundamental porque para los que defendemos médicos, la medicina basada en la evidencia es la letra que nos dan a nosotros para poder defender. No podemos trabajar sin un seguro médico. Quiero hacer una fuerte hincapié en la relación médico-paciente, y van a ver por qué. Y después quien les habla es el coordinador de la telemedicina en el servicio de oftalmología del hospital. Dentro de mi área, que es el área legal y ocupacional, no solamente me encargo de todas las auditorías, no solamente me encargo de defender a los médicos cuando hay juicios, sino que también estoy a cargo de la telemedicina. Y la telemedicina ha llegado para quedarse y es una innovación tecnológica que se requiere varios tips que también les voy a mostrar. Fíjense, historia clínica y consentimiento informado. Esto es un trabajo que hicimos con el área de educación en mi hospital, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y lo presentamos en la Academia Americana. ¿Qué hicimos? Fue un trabajo muy arduo de evaluar muchas historias clínicas, y agarramos residentes previo a mi llegada, donde yo les empecé a dar capacitaciones médico-legales a todos los médicos residentes en formación, 3 camadas de 3 años de médicos residentes previo a la capacitación y 3 camadas de residentes con capacitaciones médico-legales. Fue estadísticamente significativo la cantidad de errores que cometían médico-legales, aquellos residentes que no tenían la capacitación, de aquellos residentes que tuvieron la capacitación médico-legal. Fíjense en la importancia de capacitar a la residencia, a todos los médicos en general, pero en fundamental a la residencia, porque esos son los residentes, son los médicos que después van a sembrar en la escuela el resto de los trabajos que se van a ir haciendo. Consentimientos informados. Quien les habla es uno de los asesores de la Sociedad Argentina de Oftalmología, y armamos hace varios años un consenso de médicos oftalmólogos legistas donde nos pusimos a discutir cómo nos parecía el mejor consentimiento informado. Y quien les habla también trabajó y sigue trabajando en la formación de todos los consentimientos de todos los servicios de oftalmología del Hospital Italiano. Los checklists, como yo les decía hoy, tiene que haber un checklist administrativo, un checklist médico asistencial, que es el que arma el enfermero, y un checklist quirúrgico. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque acá no se imaginan la cantidad de errores que terminan en horrores médicos al momento de realizar una cirugía. Cuanto más filtros pongamos, menos errores vamos a cometer. Y eso tenemos que ser totalmente indeclinables con esto. No podemos no tener varios checklists de este tipo. Un punto especial que yo aprendí en el Bascom Palmer, cuando me fui al sector de manejo del riesgo. Manejo de la queja. Ellos tienen un manejo de la queja increíble, increíble. Yo estuve haciendo un observership en este lugar. ¿Por qué? Porque si cuando un paciente está enojado, se pone a quejarse más con el paciente, a enojarse, eleva el nivel de furia y nunca se va a llegar a ningún acuerdo. Entonces, señores, aprendamos a oír cuando un paciente esté enojado. A ese paciente hay que brindarle todos los mecanismos de contención para que pueda quejarse con nosotros. Yo no quiero que un paciente enojado con mi institución se vaya a quejar con otra institución o con otro colega, porque tal vez por ahí ese colega o esa institución no me quieren y son mi incompetencia. Brindémosles los libros de queja para que pueda escribir, mandemos encuestas de satisfacción, escritas, verbales, generemos todos los mecanismos para que ese paciente se queje con nosotros, contengamos a ese paciente, nosotros busquémosle una solución. Y fíjense qué interesante lo que hacían en Estados Unidos, ¿no? Había libros de queja, correos electrónicos, cuentas de facción, redes sociales, se analizaban cada caso en particular, y el departamento del riesgo, en cortesía, cuando ellos veían que la situación era complicada y habían detectado, analizado y personalizado el caso, llegaban a un acuerdo de partes. Ya sea, por supuesto, firmando contratos de por medio,
ya sea que se le daba dinero por la cirugía, se le devolvía la cirugía, se le daba cirugías gratis, se le daban cenas, se le daban viajes, todo para llegar a un acuerdo de partes para no ir a un juicio. Mire, hay un lema en legal que es preferible no ir a un juicio y tener una buena negociación. ¿Está? Recuerden eso. Tratemos de no ir a juicio, tratemos de negociar antes de ir a un juicio. Yo también les hablé de los resúmenes de historia clínica y de las derivaciones. Un resumen de historia clínica tiene que ser eso, tiene que ser un resumen breve, explicativo, informativo, válido porque tiene que tener un formato, no lo puedo hacer en un papel, en una hoja A4, y tengo que dejar asentado es lo que escribí en la historia clínica. Cuando yo digo que sea breve y explicativo, significa que yo puedo omitir cosas de escribir en ese resumen que me pueden complicar. No estoy mintiendo, simplemente que no estoy diciendo toda la verdad. Porque uno nunca sabe dónde termina un resumen de historia clínica. ¿Está claro? Cualquier duda me preguntan después. Derivación de pacientes. Si yo derivo un paciente, tiene que irse el paciente con ese resumen de historia clínica a un lugar que yo derivo. Tengo que saber quién es el que lo recibe, en el formato, por supuesto, legal, y dejarlo asentado también en la historia clínica. Y sugerencia acá. Cuando tengan una complicación es muy importante que soliciten una interconsulta. Le hacen un resumen de historia clínica, llaman a un colega de confianza de ustedes para que tenga una segunda opinión de ese paciente. Y les puedo asegurar que el paciente va a venir contento y se los va a agradecer. Educación médica continua. No podemos dejar de formarnos, no tenemos excusas hoy en día con la tecnología que tenemos y cada acto médico tiene que estar en lo que es MBE, medicina basada en la evidencia. No hagamos cosas porque nosotros las hacemos de hace tantos años y no funciona, o porque mi maestro me dijo que la haga. No. Tengamos trabajos científicos que avalen lo que hacemos, porque eso es lo que va a convencer a un juez para que nos sentencien en forma favorable o condenatoria. Seguros médicos. No podemos no tener un seguro médico. Esto no va a ser una clase de seguros médicos. Quien les habla trabaja en el AMPI, que tenemos un seguro propio, y en el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, y en varias compañías de seguro, asesorando y defendiendo no solamente a médicos, sino a enfermeros, a instrumentistas, a instituciones de salud, a prepagos. ¿Está? En lo personal he defendido a casi todos. Y les voy a dar algunos tips en la consulta virtual. La pandemia aceleró los procesos de todo, absolutamente de todo. Pero quien les habla es el coordinador de telemedicina en el Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano. Nos vimos avasallados por un tsunami informativo que los médicos más grandes no tenían idea de cómo manejarlo. Pero bueno, nos tuvimos que adaptar. La tecnología llegó para quedarse, no podemos estar ajenos a esto, y las teleconsultas son muy, muy buenas para seguimientos de pacientes, controles quirúrgicos, recetas, screening, para muchísimas cosas. Ni hablar en pandemia, que esto se aceleró y tuvo otros productos. Pero una de las grandes cosas que da la telemedicina es la accesibilidad. Me permite a mí llegar a lugares que esa persona no podría llegar si no llegamos a traer la tecnología. Entonces, estemos formalmente vestidos cuando vamos a hacer una teleconsulta, en un lugar adecuado, con el ambiente adecuado. Hay algo en telemedicina que dice que es como si uno trataría de salir de la consulta virtual y que el paciente sienta que estamos ahí en forma presencial. Para eso tenemos que estar nosotros correctamente como si fuera una consulta presencial y sin que por atrás nuestro pase nuestro hijo, nuestra esposa o un gato caminando por la cabeza. ¿Está claro? Si se nos corta la consulta porque la conectividad a veces es mala, levantamos el teléfono y llamamos por teléfono y seguimos llamando por teléfono. Y todo lo que escribimos y evaluamos y anotamos queda sentado en la historia clínica. Y no se olviden del cierre. Cuando estamos dando un cierre en una consulta virtual, saludamos al paciente como si estuviéramos dando la mano en una consulta presencial. Hay una charla entera que yo tengo de telemedicina. Estos tips se los quiero dar porque muchas de las situaciones que se han hecho reclamos en telemedicina es porque dicen que el médico no le ha prestado la atención o no ha estado con el decoro asociado al momento. Recuerden que es una consulta como si fuera presencial. Nosotros estamos en una profesión hermosa, que es una profesión humanitaria. Entonces, señores, la relación médico-paciente es fundamental. No es lo mismo demandar a este médico que demandar a este médico, porque hay una cuestión actitudinal. Somos seres humanos y nos vinculamos afectivamente con nuestros pacientes. Y hay muchos trabajos, pero fíjense qué interesante, los trabajos publicados, los pacientes no demandan solamente por la lesión original, sino por el manejo insensible y la mala comunicación que tuvo ese médico ante el paciente. Señores, cuando tengamos una complicación, y que todos la hemos tenido con pacientes, más los que operamos,
y que tenemos ese paciente en la sala de espera y no lo queremos ver, y dice, uy, otra vez acá, no. Démosle toda la atención y tratemos de estar mucho más cerca con él y con la familia que nunca. Es muy importante que también la consulta médico-legal y el apoyo emocional, no solamente para el paciente, sino también para las familias, por el duelo que tiene que resurgir de todo eso, y para llegar a negociaciones a cabo que beneficien a las dos partes. Y miren esto, quiero romperles un mito. Los pobres no demandan mucho más a los médicos, demandan mucho más las personas más acaudaladas, que son los que tienen más información y mucho más acceso a lo económico. Generalmente se cree que los pobres demandan más, y no es así. Fíjense en los trabajos que reportan que no es así. Hay un trabajo muy interesante en California, en el estado de California, con cierres más rápidos de casos. ¿Qué significa? En aquellos casos donde había topes indemnizatorios, ¿qué significa? Que el Estado decía, bueno, por esta patología no se puede pagar más de tanta cantidad de plata, más allá que usted litigue un mes, un año o 10. Se reducían los plazos. En 1.8 meses se llegaba a sentencias condenatorias, contra 2.4 años en aquellos casos donde no había tope indemnizatorio. Fíjese qué importante es que las sociedades empiecen a meterse en las políticas de estado de salud pública. Es fundamental, porque de eso va a depender que podamos proteger o no a nuestros colegas. Para ir cerrando, yo creo que hay varios puntos para seguir trabajando. Hay que reducir el plazo para iniciar demandas. En nuestro país se logró con la nueva modificación del Código Civil, antes era de 10 años, ahora es de 3. Hay que limitar el beneficio de litigar sin gastos, que el paciente tenga que pagar para demandar a los médicos. Hay que ordenar pericias a cargo de cuerpos técnicos oficiales. No puede el juez no tener peritos idóneos, médicos peritos idóneos que conozcan del caso de lo que están litigando. Recuerden, no se hagan defender el día de mañana cuando tengan un caso oftalmológico por un médico psiquiatra. Los psiquiatras generalmente se dedican mucho a la parte legal, pero lo ideal es que un caso oftalmológico lo tenga un médico oftalmólogo, o en caso, si tuvieran la especialidad de ustedes, un médico legista, que estamos preparados para defender a todos. Otra cosa interesante sería poder demandar al abogado litigante, porque ellos muchas veces promueven estos juicios cuando haya una sentencia favorable para el médico, y hay que limitar los montos indemnizatorios. Todo esto son cuestiones de salud pública, y esto no lo puede hacer un médico, esto lo tienen que hacer las sociedades de cada país, entrando en lo que es la política de salud pública. Este es el último punto, que me parece que es el más importante de lo que le acabo de decir. Si yo no tengo a nuestras sociedades que nos nuclean, que son las cuales nos reconocen, con las cuales nos identificamos, si no tenemos sociedades que nos están defendiendo, nos están enseñando a manejarnos dentro de este nuevo ámbito médico-legal, vamos a tener grandes problemas. Entonces, hagamos que nuestras sociedades nos agrupen para trabajar en difundir y en tener mecanismos de protección médico-legal. Recuerden que hay 3 elementos no negociables si alguna vez les tocan estar en estos banquillos de juzgados, con los tribunales que lo van a estar juzgando. La historia clínica con el protocolo quirúrgico, que es parte de la historia clínica, y con el consentimiento informado, que es parte de la historia clínica. O sea, la historia clínica es lo más importante, señores. Tengan un seguro médico, por supuesto, para defenderse, pero por favor, escriban y hagan lo que tienen que hacer. Conclusiones. Existe una industria del juicio médico y a las instituciones de salud, sin lugar a duda. Prioricen la relación médico-paciente, den una respuesta y una contención inmediata a la queja, no le tengan miedo a la queja, promuevan a los pacientes que estén enojados, que se quejen con nosotros, que no se vayan afuera. Tengan presentes siempre las barreras de protección médico-legal que les acabo de dar. No ejerzan la profesión sin un seguro, no estén sin un seguro médico, y cuando tengan una situación de conflicto, no traten de resolverlo ustedes. Pónganse en contacto con los equipos médico-legales, que tenemos muchísima experiencia en cómo manejar situaciones de conflicto, para que una situación de conflicto termine en una mediación o termine simplemente en una buena relación médico-paciente. Yo acá les voy a dejar mis correos, mi correo institucional del hospital, mi correo personal, mi celular, por si me quieren escribir por WhatsApp, para lo que necesiten. Yo estoy abierto. Javier, Dino, tienen mis contactos, voy a seguir en contacto con ustedes para lo que necesiten, transmitirles estos 24 años o 25 de experiencia, que por lo que he estado charlando, tenemos mucha más experiencia que ustedes. Bienvenido que así sea, y les podemos transmitir los errores que hemos cometido, las enseñanzas, por ahí los mecanismos de prevención que podemos llegar a tener para que ustedes, cuando tengan algún conflicto, estén mucho más preparados que lo que no estuvimos nosotros en su momento, porque la verdad que nosotros todo esto lo aprendimos por ensayo y error, después de muchísimos años. Yo me fui a formar afuera en valoración del riesgo para ver cómo hacía el país que más demandas tiene, millonarias.
en esto, y sin embargo siguen produciendo cirugías y son tecnológicamente pioneros y son excelentes, pero tienen todos montados los mecanismos de prevención médico-legal. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, espero no haberlos aburrido. Quedo abierto a las preguntas, Javier, Dino, de lo que necesiten. Sí, gracias Fernando. Al contrario, excelente charla. Yo creo que acá estamos igual, que ustedes muy parecidos. Lo que pasa es que lamentablemente no tenemos estadísticas nosotros. Yo he solicitado a su salud, al Ministerio de Salud, a Salud, pero son estadísticas muy generales, pero no nos dicen nada de los oftalmólogos. Pero pienso que debe estar igual 4 a 10% de las demandas, ¿no? Lo que pasa es que no lo sabemos. Yo quisiera, si nos puedes ampliar un poquito la diferencia entre complicación y evento adverso. Sí, perfecto. Bueno, creo que, Javier, ese es el punto. Ese es el gran punto. Un efecto adverso o una complicación es algo que está previsto que puede llegar a suceder. Estadísticamente puede llegar a suceder. Vamos a poner el ejemplo más común, que es donde están la gran mayoría de las demandas, que son las infecciones. ¿Sí? Es el gran temor que tenemos y la gran pérdida está en las infecciones. Una endoftalmitis y una cirugía de catarata. Pongamos el ejemplo más prevalente, de mayor cantidad. Si yo tengo una infección, una endoftalmitis en un paciente postquirúrgico de cataratas, y a ese paciente yo le di una aspirina para bajar el proceso inflamatorio, estoy cometiendo mala praxis. Porque todos sabemos que está consensuado que la aspirina no se da en caso de una endoftalmitis. Si yo tengo una endoftalmitis, ¿qué tengo que hacer? Urgente a ese paciente, no medicarlo por teléfono, llamarlo y que venga, tomarle un cultivo, ver cómo está la agudeza visual y ver si está por debajo de una décima o no para hacer una vitrectomía con inyección de intravítreas, si no darle antibióticos intravítreos, los que cada sociedad haga en base al cultivo de lo que venga a la PCR, y si en base a todo lo que yo hice, ese paciente llegó a la tisis, porque no se pudo contener, caso una pseudomona, que es el germen más agresivo y que pasa que en 24 a 48 horas me deja una necrosis retinal. Si yo hice todo lo que había que hacer en los medios, recuerden que los juicios a los médicos son de medios, no de resultados. Si yo hice todo lo que tenía que hacer, ¿voy a dejar de tener un juicio? No, el juicio lo voy a tener igual, pero voy a tener una sentencia favorable por el juez. Ahora, si yo ese paciente, como me ha tocado defender, y lo defendemos igual, pero un paciente con una endoftalmitis, le dimos amoxicilina 2 veces por día y control en una semana, Javier, ¿cómo hago para explicarle a su señoría que ese paciente tenía que haber estado con colirio fortificados cada 1 hora y en todo caso con moxifloxacina y en todo caso con intravítreas? Entonces, el gran problema está en que no nos basamos en medicina basada en evidencia científica. Esa es la gran diferencia entre una complicación o un efecto adverso en una cirugía y un juicio condenatorio en una cirugía. No sé si fui claro. Sí, clarísimo, clarísimo. Otro tema que nos preocupa y que lo has mencionado es la publicidad, ¿no? La publicidad donde decimos que cirugías en 5 minutos, no hay dolor, eso también nos juega bastante en contra, ¿no? Porque el paciente cree eso y ante la menor molestia que puede tener va a generar una demanda, ¿no? Un reclamo. Mira, Javier, yo hice mi residencia parte en el hospital italiano y parte del hospital La Gleize, mi hospital de origen. Operados en gran cantidad, pacientes en gran cantidad. Entonces, yo creo que está mucho basado en la forma en la cual uno tiene de ejercer la salud, la medicina. Hay algo ya que es personal. Vos sabés muy bien que hay personas que son más carismáticas, más vendedores, otros que son menos. Pero el hecho está en que nos tomemos el tiempo de explicarle al paciente lo que va a suceder. ¿Por qué? Yo he visto en juicios, como te explicaba, en diarios de gran tirada en mi país, cortar la hoja, y esa hoja es prueba en lo que se llama la documental. El juicio tiene varias etapas. Una que es la presentación de la demanda. Se contesta la demanda, viene la pericia y vienen todos los testigos, la documental. En la documental se va todo. Va esto que vos decías, las copias, hasta en los folletos, tengan cuidado con la folletería que sacan. La folletería propia de la institución. Sean muy cuidadosos en los términos que utilizan. Siempre usemos términos que no sean términos en imperativo. Podría tener una recuperación de agudeza visual. Mejorarías, optimizaría, pero nunca decir, con la cirugía de catarata usted va a recuperar el 100% de la visión.
Son pequeños detalles que parecen una tontería, pero eso después va en la documental. Y el juez dice, mire, usted acá le prometió a este paciente que su visión iba a estar al 100%. Todos sabemos que eso es mentira. Eso no es verdad. Ningún trabajo científico dice que hoy en día la endoftalmitis ha sido erradicada. Está el 0.00000, cada vez más cero se le ponen. Pero existe. ¿Está? Todos sabemos que por más que operemos un LASIK, el paciente puede estar en 20/20 y quedar denervado con un ojo seco y su calidad visual ser pésima. Existe. Entonces, tengamos mucho cuidado de cómo ofrecemos, y si además lo ofrecemos verbalmente, seamos inteligentes, no dejarlo escrito. ¿Está? Porque es una prueba documental. Ustedes piensen lo siguiente. El juicio tiene que ser reconstruido por el juez en base a las pruebas de las partes. ¿Quiénes son las partes? El actor se le llama al paciente cuando deja de ser paciente y ya demandó, y el médico, con sus peritos. Yo soy perito de parte de los médicos, pero hay un perito como yo, de parte, oftalmólogo, de parte de los pacientes, que sabe de oftalmología. Y si el juez tiene una prueba que dice en el folleto, mire, acá me dijo que yo en 24 horas iba a estar viendo el 100%, que no iba a tener dolor, que estoy mintiendo, y eso es una prueba condenatoria en contra. Entonces seamos muy cautos, no solamente con lo que ofrecemos verbalmente, que de última las palabras se las lleva el viento, sino con lo que escribimos. Y una cosa más acá, tengan mucho cuidado porque hoy en día los pacientes nos están filmando, nos están grabando y no lo sabemos. Y eso es una prueba documental. En cada consultorio de cada institución, yo siempre digo que por favor apaguen los celulares. Me pasó hará 15 días. Una mamá que traía a su nenita, hace una consulta común. La madre me empezó a filmar. Entonces yo le dije, señora, por favor, le pido, no tiene mi autorización, de buenas maneras, le pido que por favor apague el celular. No se puede filmar la consulta. Uy, disculpe, doctor. ¿A qué voy con esto? Está tan generalizado el tema de la filmación de cualquier cosa. Fíjense en los programas de televisión. Ya los periodistas no salen a hacer notas a las casas. ¿Por qué? Porque cualquiera está con un celular, filma y lo manda a un canal de televisión. Todo eso es prueba documental. No mediquen por WhatsApp, por mensaje de texto. No mediquen por correos electrónicos. Otro caso que defendí. Yo voy hablando y me voy acordando de las experiencias. Un médico, un colega amigo, viene desesperado, un gran médico retinólogo de Buenos Aires, me dice, mira, Fernando, me llegó esta situación, me demandaron. ¿Qué pasó? Le digo, fulanito. Mira, tengo un amigo a 600 kilómetros que me formé con él, retinólogo también, que me consultó qué haría yo en este caso. ¿Sí? Es un desprendimiento de retina, un diabético, un caso complicadísimo. Yo le dije, como te puedo decir a vos, que le haría tal cosa. ¿Qué hizo el retinólogo a cargo de ese paciente? Anotó en la historia clínica que iba a realizar determinada cirugía indicada por el doctor fulano de tal, mi amigo de Buenos Aires, solicitada en la interconsulta. El paciente demandó al médico original, a la clínica, a la institución y al colega de Buenos Aires. Porque supuestamente estaba anotado en la historia clínica que había hecho la interconsulta. A ver, entiendan algo. Cuando hay un juicio, no se trata ya de solucionarle el problema al paciente. Se trata de ver quién gana y quién pierde. ¿Y sabe de qué se trata? De plata. Que seamos claros en esto. ¿Por qué? Porque los juicios pueden ser de dos tipos. Causas penales, inhabilitación, multa o prisión para el médico, y la causa civil, que es lo más común. Lo más común que se inicia es un juicio civil. Pero si hay una pérdida de órgano, caso que ese paciente va a la tisis, donde la percepción luz no está, la pérdida es total. ¿Saben cuánto es la valoración de discapacidad por un ojo perdido en discapacidad? Un 42%. Es altísimo. Es altísimo. Y los médicos no sabemos nada de esto. Entonces me parece bueno que empecemos a meternos en esto. Porque yo le digo siempre a los residentes, y los chicos, los residentes ya lo tienen clarísimo y no se angustian. Esto es parte de la profesión de ustedes. Es parte de la época que les tocó vivir. A los que más nos ha costado es a los médicos arriba de 50. Que somos los que para nosotros, y ni te digo los médicos de 70 que han sido demandados. Tengo médicos que han cambiado de profesión. Primero, han dejado de operar. Han cambiado de profesión. Hubo un caso emblemático de un médico en una provincia argentina, un anestesiólogo que se le murió un paciente que se suicidó y a los 2 días le salió la sentencia condenatoria favorable. O sea, es tremendo lo que sucede, porque se juega mucho la cuestión personal y moral del médico. El médico se siente agredido a nivel personal. Tienen que verlo como una parte más de la profesión. Pero para eso nos tienen que dar a los que defendemos, nos tienen que dar las herramientas para que podamos defender. ¿Cómo puedo defender a alguien yo si la historia clínica está en blanco? ¿Cómo puedo defenderlos?
Ahora, si el médico, volvamos al caso de la endoftalmitis, yo recibo, tengo el consentimiento informado, tengo el protocolo quirúrgico, tengo la indicación correcta de la historia clínica, tengo lo que se hizo que hacer, tengo los trabajos científicos que yo busco, ese caso lo vamos a ganar, que el médico siga operando, que se dedique a seguir operando y a generar dinero, pero no que genere esas cadenas gigantes de 30 o 40 cirugías por día sin anotar nada. ¿Está? Sí, muy bien. Hay un colega que tiene un problema en estos momentos porque lo que tú dices, ¿no? O sea, nosotros debemos ofrecer todos los medios al paciente, no los resultados. Este colega opera a una señora de catarata, movimiento de manos, le hace una extracapsular, la señora va acompañada de su hijo y el hijo escucha que le habían dicho que quedaba en 2020. La señora queda en 2030. El hijo es abogado y presenta el reclamo y hace la demanda, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro eso que tú estás diciendo, ¿no? O sea, Mirá, Javier, es fundamental lo que uno habla o lo que no habla. Ahora le voy a responder a Pedro Muro, que ahí lo tengo, lo veo en el chat, una pregunta muy buena. ujú. Una vez, una de las demandas, lo recuerdo, ¿saben por qué fue? El paciente, el médico estaba operando un caso de la SIC. El flap se pasó de largo. El microcrátomo pasó de largo y cortó el flap. El médico hizo, el médico que estaba ayudando, era un residente. Hizo, con la boca hizo, el paciente escuchó y el paciente eso lo reflejó en la demanda. Seamos muy cautos, como estamos operando pacientes despiertos con un sentido visual que está tapado, pero se agudiza en el resto de los sentidos. No podemos estar operando y hacer chistes, ser jocoso con la instrumentadora o los demás. Mucho cuidado con lo que decimos. Pedro, te voy a responder. Dice Pedro que haciendo telemedicina podría ser mucho más probable que a uno lo graben. De seguro yo podría decirle algunos tips adicionales. Muy buena la pregunta. Telemedicina es toda una charla. Es todo un capítulo, podemos estar hablando horas. En mi hospital manejamos la telemedicina sincrónica y asincrónica. La sincrónica, yo estoy cara a cara con el paciente. La asincrónica puede ser por correos electrónicos, en contactos diferidos, o puede ser por grabaciones en contactos diferidos. Yo no estoy en contacto directo con el paciente. En la sincrónica, que creo que es lo que dice Pedro ahí, yo estoy cara a cara con el paciente, cada vez que el paciente ingresa al sistema, acepta un consentimiento informado, que es aceptación de términos y condiciones, que yo trabajé en el hospital italiano en la configuración de esto. Ahora, como bien dice Pedro, si yo lo tengo al paciente que me está grabando con un celular, no tengo forma de saber. Eso es a ver, la telemedicina tiene grandes vacíos, ¿sí? Grandes vacíos, como toda tecnología. Es fantástica la herramienta, pero tiene grandes vacíos. Lo importante, Pedro, ahí es lo que yo te diría, es que guardes el decoro, que te manejes como si fuera una consulta presencial, que estés sospechando que te puede estar grabando y que anotes todo lo evolucionado de la historia clínica, porque el día de mañana sería la presentación de lo que se grabó con la presentación de lo que está escrito en la historia clínica. Si coinciden, no hay problema. Ahora, si vos anotaste ABC y en la grabación sale que vos le dijiste ABC hasta la Z, estás en un problema. Sí, yo he revisado historias clínicas en las cuales solo se dicen, se realizó teleconsulta, nada Sí, más, ¿no? Entonces, no, hay que llenar la historia clínica, es lo mismo. Y nosotros tenemos la normativa de telemedicina donde dice que debe haber un consentimiento informado, ¿no? O sea, si bien es cierto, de repente es un poco complicado enviar todo el documento, pero se deja constancia en la historia o en la grabación de que se le está informando al paciente, que no es lo mismo que una consulta presencial, ¿no? tal cual, tal cual. No, a ver, la consulta de telemedicina tiene que ser el mismo proceso que una consulta presencial, el mismo proceso de anotación en la historia clínica electrónica, exactamente igual. Acá dice Pedro que sería muy interesante escuchar esa charla de telemedicina. Cuando me inviten a la Sociedad Peruana, acá Javier, dínoslo cuando quieran, vamos a hablar de charla Yo, de telemedicina y les voy a compartir la experiencia del hospital italiano. Nosotros llegamos a pasar en el hospital italiano en época de pandemia a hacer una conversión del 100% de las consultas a telemedicina. Y los médicos no tenían ni idea. Yo casi me infarto en esa época por el tema de que estaba abarrotado contestando correos, celulares, WhatsApp. Claro, pasamos de cerrar el hospital, que es un hospital polivalente de 9.800 empleados que tenemos en el hospital, lo pasamos a hacer absolutamente todo de teleconsultas, porque estaba cerrado el hospital y si no el hospital quebraba. ¿Sí? Se fundía el hospital. En la pandemia estoy hablando, ¿no?
Entonces, venimos trabajando en telemedicina desde hace años, pero en la pandemia fue caótico. Lo que aprendimos en pandemia por ensayo y error fue gigante. De hecho, yo creé de crear, yo veía que los chicos estaban enfermando en pandemia por el COVID. Entonces, ¿qué armé? Armé un teletriage de guardia. Un teletriage de guardia, ¿para qué? Para hacer una especie de screening donde el paciente tuviera que pasar primero por ese filtro antes de venir a la guardia para que nuestros residentes, nuestros médicos de guardia no se enfermen por COVID previo a las vacunas. Y ese screening que quedó sigue funcionando y es fantástico. O sea, la telemedicina es maravillosa, siempre y cuando lo sepamos utilizar. Como todo en la vida, ¿no? Como todo. Y una cosa que quiero dejar en claro, la telemedicina, no tengan miedo, no llegó para sacarle el trabajo a los colegas. Como yo he dado charlas, me acuerdo cuando di una charla hace muchos años en el Panamericano en Cancún, muchos colegas se me levantaban, pre-pandemia, nadie pensaba esto, se me levantaban y se enojaban y creían que yo estaba en contra del trabajo del médico. Todo lo contrario. Hoy tengo médicos que me vienen a pedir hacer telemedicina porque hay cosas que hacen por teleconsulta. De hecho, cuando yo estuve en Cancún, yo me fui a mi habitación y vi mis pacientes del hospital italiano ese día. Recuerdo una vista hermosa mirando el Caribe, las palmeras, y estaba haciendo teleconsulta porque estaba vestido y estaba dando la charla en el hotel. Es maravilloso. Pero bueno, tiene ciertas limitaciones, sobre todo en oftalmología, pero cada vez hay más apps. Pero bueno, voy a terminar una charla de telemedicina. Pero cada vez hay más apps que el paciente puede bajar para tomarse la agudeza visual. Es maravilloso lo que se viene. Y yo más bien aprovecho y te comprometo para el Congreso Regional que nos des esa charla porque va a ser muy interesante. Sí, 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 la verdad que es una charla muy linda porque es algo innovador que estamos con. Lo que te dije ayer no es lo que te digo hoy, lo que te digo hoy no es lo que te voy a decir mañana. Pero bueno, tenemos la suerte en el hospital italiano, tenemos la suerte de tener un servicio de informática médica con residentes en informática médica que nos da todo el backup. Y tenemos un sistema de intranet que es una historia clínica electrónica propia, con un sistema de telemedicina propio, con un portal de salud propio. O sea, les puedo hablar de una experiencia riquísima, riquísima realmente, que no lo podemos hacer en todos lados, ¿eh? Pero sí, sí, hay muchas plataformas que se pueden utilizar para hacer telemedicina. Y si hacen telemedicina por Zoom, fíjense de darle un usuario con número de clave, de identificar a esa persona y mandar un consentimiento informado por escrito previo. Yo les puedo mandar todos los tips que necesiten para que trabajen en un hospital escuela como el mío de 10.000 personas o para en su consultorio en un lugar periférico y puedan también trabajar y ganar dinero. Perfecto. Gracias. Un tema importante en las barreras que han mencionado es el consentimiento informado. El consentimiento informado debe tener todas las posibles complicaciones, un listado, unas cuantas, las más solamente mencionar las más frecuentes. Mira, me tocaste un tema que para mí es el ABC de lo que yo defiendo. Si vos me das a mí un consentimiento informado, yo te voy a hacer que vos ganes. Y que en cambio ya me has escrito 3 o 4 cosas en la historia. Primero, el consentimiento informado es un acto médico. No lo puede entregar la instrumentadora cuando el paciente está con el ojo tapado, firme acá. ¿Sí? Es un acto médico. El médico le tiene que decir, mire, esto es un consentimiento, léalo, lléveselo a su casa, tráigalo, lo firmamos, si tiene alguna duda, pregúntemelo. El consentimiento tiene que tener un formato del lugar o de la institución o del médico que está proponiéndolo, tiene que explicar la cirugía, tiene que dar las alternativas a esa cirugía, qué pasaría si no se opera, tiene que dar los beneficios que obtiene esa cirugía, tiene que dar los efectos adversos y o complicaciones que puede tener esa cirugía, y tiene que tener algo de lo que se llama la revocación. ¿Qué significa? Que si el paciente quiere operarse, se opera, y si el día de mañana no se quiere operar, te firma que no se quiere operar. Y vos te quedás con ese consentimiento. Porque vos le ofreciste una cirugía que el paciente no se quiso operar. Voy a poner un ejemplo. Yo siempre pongo ejemplos que es donde mejor queda informado. Yo, cuando era más joven, no tan canoso, estaba como cirujano de guardia en el hospital italiano. Los días jueves, no me olvido más. Después lo dejé de ir porque si no me echaban de casa porque me iba a las 4 de la mañana, venía a las 6, y la verdad que me cansaba. Ya al último estaba dormido todo el día. Se lo pasé a un residente, un ex jefe residente que está hoy recontento. ¿Pero a qué voy con esto? No me olvido más. Un jueves me llaman a las 3 de la mañana para eviscerar a un niño discapacitado porque había tenido un estallido de globo. Llego, el residente a cargo, que era el que me ayudaba y el que yo le enseñaba, me había preparado el paciente, tomografía para ver si había cuerpo extraño. Listo ya. La familia, 3:30 de la mañana, Javier y Dino, ¿eh? La familia eran de una religión... eran muy religiosos, y yo les conté que había que viscerarlo por el riesgo de oftalmia simpática y todo lo demás. Me pidieron que no, que por su religión no querían eso. El niño era un menor de edad, estaba a cargo de su padre y su madre,
Entonces yo le expliqué que si yo a ese paciente no hacía lo que tenía que hacer, podría haber una oftalmia simpática del otro ojo. Bla, bla. Me dijeron que no, doctor, entendemos. Entonces, ¿yo qué hice? Al consentimiento, los consentimientos todos tienen que tener una parte que diga observaciones o casos particulares. ¿Sí? Yo ahí coloqué, se indica evisceración. Se explica riesgo de oftalmia simpática. Los padres, por temas religiosos, prefieren que hagamos una cirugía reparadora de cierre completo. Firmaron firma DNI con aclaración de padre y madre. El niño lo veo a veces en el hospital, porque me vienen a ver, tiene como 36 puntos, creo que eran. Está con su ojo en tisis. No tuvo oftalmia simpática, gracias a Dios, pero para los padres fue importante que ese niño no se le extraiga el ojo. ¿Dónde dejé asentado eso yo? En el consentimiento informado, porque eso va en contra del acto médico. Tallido de globo con todo el iris afuera, vitrio, había que viscerarlo. ¿Sí? Bueno, por ese caso, fíjense la importancia de un consentimiento informado. ¿Alguna pregunta? No, Fernando, yo quería felicitarte nuevamente por la excelente charla que nos das. La información que nos brindas es muy importante, es maravillosa. Estamos entrando en el Perú en un mundo nuevo que no es nuevo para ustedes, pero para nosotros seguramente que sí. A pesar de los esfuerzos de Javier de tratar de introducir el tema, estamos seguros, esta vez sí va a calar. Javier, estamos seguros. Lo que decía Fernando es cierto. Yo cada vez tengo más pacientes que me filman, que nos están filmando. Fíjense bien, es el acompañante, el que va con el acompañante, están con el celular ahí filmando lo que estamos diciendo, ¿no? Y eso es muy importante. Hay que decirle al paciente que no le damos el consentimiento para que nos filmen, ¿no? O sea, Dino, de hecho, las palabras se las lleva el viento. Exacto, pero, de hecho, Dino, de hecho, nosotros cuando filmamos una cirugía, en el consentimiento informado, yo les hago colocar que puede ser filmado, utilizado para actos médicos, para auditorías, y el paciente lo firma. Por supuesto, acá hay un tema para los médicos que hacen oftalmopediatría. Ustedes saben lo que se llama primera imagen, primer plano. Primer plano es mi cara, es mi rostro, lo que da identidad. Yo no puedo sacar en un congreso, como si yo le pidiera a ese médico de esos slides, cualquier médico X, en un congreso internacional, ver, los americanos seguro que lo tienen, pero en los latinos, ver si todas las imágenes que están mostrando de esos niños filmados o fotografiados tienen el consentimiento informado. Yo me jugaría que la gran mayoría no lo tiene. A menos que uno le tape los ojos. Los ojos dan identidad. Si uno tapa los ojos, pero ¿cómo mostrás un caso de un estrabismo? Tenés que tener un consentimiento informado, y no del niño, de los padres. De los padres. Y sugerencia que les doy, por un caso también, he tenido tantos casos, pero por un caso que pasó, que me llegó hace 1 año y pico, 2 años. Se opera un niño, una niña era, que estaba, de un estrabismo, que estaba bajo la tutela del padre, que tenía la tutela legal. Estaban peleados, divorciados con la madre en malos términos. La madre vino a demandar porque no se le había informado y ella no había dado el consentimiento. Después ganamos porque el padre tenía la tutela. Pero sugerencia para evitarse estas cosas, que firmen, si están vivos, que firmen los dos, padre y madre. ¿Está? Se evitan ustedes un conflicto, más allá que la ley dice, y es tácita, está muy explícito, que con la firma del tutor o representante legal es suficiente. Sugerencia de un tonto que hace 30 años que hace esto, que firmen ambos, no les cuesta nada, padre y madre. ¿Está? Porque es un menor que no tiene capacidad para decidir por sí. Fernando, estaba conversando la vez pasada en una consulta con un broker de seguros, la posibilidad de que el broker, o sea, tú sabes que los brokers generalmente después tienen conexiones internacionales, conexiones con todos los países, ¿no? Entonces, la posibilidad de que un broker nacional pueda contactarse con digamos, el broker que ustedes tienen para ver si es que puede haber una alianza estratégica o algo por el estilo. No sé si eso es posible, sí. Javier. Sí, absolutamente. Desde nuestro lado yo le podría hacer el contacto para que se pueda hacer. Yo creo que lo que sí van a tener que aplicar en esos casos es, creo que lo que se puede dar es todo el backup que tenga el broker este de seguros nuestro, con abogados y demás, pero que va a tener que estar patrocinando, es decir, yendo al juzgado y haciendo lo que se llama el diligenciamiento, tiene que ser alguien peruano. Eso seguramente debe ser así. Correcto. O sea, claro, la idea es que haya una especie de, digamos, de alianza de
entrenamiento, de aprendizaje, ¿no? Que gente del Perú, por ejemplo, pueda, digamos, entrenarse, por ejemplo, digo, de repente contigo o con las personas adecuadas que tengan, digamos, algún tipo de aprendizaje sobre estos temas, ¿no? Y que Mirá, Dino, en el hospital digamos, italiano tenemos el entrenándose, ANPI, ¿sí? tenemos el ANPI, que es lo que yo te comenté, que es la Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano. Ahí tenemos un grupo de 5 abogados, quien les habla es el médico legista, yo tengo una junior que es legista también, y defendemos no solamente a los médicos, defendemos a todos los médicos. La vez pasada defendí un caso de neurocirugía, un caso de plástica mamaria, un caso de reconstrucción gástrica, cualquier cosa. Entonces, eso te da la experiencia del manejo en conjunto con los abogados, y vamos a dar charlas con los abogados y demás, por supuesto. Excelente. Sí, nosotros acá también hemos, dentro de todos los oftalmólogos registrados con especialidad en el colegio médico, hemos encontrado que hay 81 auditores médicos que han hecho el diplomado de auditoría médica. Entonces, queremos incorporarlo justamente para hacer capacitaciones, capacitarnos primero también, ¿no? Y también capacitar a los colegas en esto de prevención de riesgos asistenciales, prevención de demandas médico-legales, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante este tema, y esperemos pues que cada vez nos sumemos más colegas. Además, Javier, Dino, recuerden una cosa, esto es importante no solamente para los médicos, es importante para las instituciones de salud. Todas las instituciones de salud son codemandadas, todas, porque hay algo que se llama, es como una obediencia de vida, ¿sí? Que se llama solidaridad. ¿Qué es la solidaridad legal? La solidaridad significa que yo no puedo desconocer a quien tengo bajo mi cargo. Entonces, un médico residente va a demandar al primer médico especialista, que es el jefe de residentes, si hay una demanda contra el médico residente. Se codemanda al jefe de residentes, al instructor de residentes, al que está a cargo de la formación de la residencia, al médico de guardia, al médico donde ese residente rotaba, a la institución, si es público, a la ciudad, al condado. O sea, el médico residente es un peligro. El médico en formación es un peligro. ¿Por qué? Porque está bajo solidaridad, por solidaridad está bajo la formación, está bajo un sistema de tutela. No puede actuar por sí mismo si no está dentro de la formación. Hay algo que los residentes, cuando doy charlas para los residentes, que en mi hospital le doy charlas toda la semana, siempre les digo, recuerden esta palabra, que es la extralimitación. Un residente es condenado en forma desfavorable cuando se extralimita a lo que tiene que hacer. Porque si no, es un médico que está bajo tutela. Está bajo supervisión. ¿Supervisión de quién? De los que les acabo de decir: jefe residente, instructor, jefe del área de formación, el médico de guardia, el médico del departamento, el jefe del servicio, el dueño de la clínica. ¿Está? Yo recuerdo que en el año 90, cuando fui a hacer mi fellow a Puerto Rico, lo primero que hicieron fue, digamos, darnos un seguro de práctica. Pero claro, lo primero que hicieron. Porque arrastras a todos, Dino. Arrastras el residente de formación, arrastra a todos. Ustedes piensen esto, como esto es una industria del juicio, ¿qué buscan los abogados? Que haya más personas demandadas, porque cada uno es una demanda individual, y eso es sumatorio en valores. 2 más 2, 4. ¿Está? Correcto. Correcto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no, dada la hora allá en Argentina, más bien agradecerte, Fernando, nuevamente por tu excelente charla. Te vamos a seguir molestando. Creo que viene en el siguiente mes, en mayo, tienes otra buena charla, y desde ya con Dino te comprometemos para nuestro congreso regional acá en el Perú de darnos la charla de telemedicina. Ya estaremos coordinando. Absolutamente, es un placer para mí estar con ustedes. Yo siempre digo que, a ver, uno ha aprendido esto por ensayo y error. Nos tuvimos que ir a formar afuera para ver cómo hacían otros las cosas, porque acá no sabíamos. Y uno tiene la experiencia ahora de transmitirle a aquellos que están empezando para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Entonces, creo que eso, si lo saben aprovechar, generosamente se lo vamos a dar. Si lo saben aprovechar, está bueno, porque van a tener un camino más liviano. Nosotros fuimos ensayo y error, ¿está? Y a veces ensayo y horror. Porque bueno, era lo que teníamos.
Era lo que teníamos y ahora sí estamos muy aceitados con el tema por la cantidad de demandas que hay en nuestro país. Así que lo que necesiten no tiene más que llamarme, no es ninguna molestia, todo lo contrario, es un placer estar con ustedes. Las veces que he ido al Perú, el ceviche es riquísimo. Bien, muchas gracias, Fernando, nuevamente, y estamos en contacto. Les mando un abrazo grande a todos. De igual manera, cuídense. Adiós. Muchas gracias, Dino. Chao, cuídense. Chao.